Esto pasó hace un par de semanas. Hacía muchos años que no regresaba a mi pueblo natal, pero lo hice porque mi única hija se casaba. Como organizadora de eventos, quería que todo saliera perfecto. La boda fue colorida y llena de alegría. Sin embargo, cuando llegué, me sentí un poco fuera de lugar. Recorrí las calles adornadas con flores y banderines. La calidez del ambiente me hizo sonreír, pero había algo en el aire que no podía identificar. Mis familiares parecían normales, pero algunos intercambiaban miradas que me inquietaban. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación. Durante la ceremonia, una anciana se me acercó. No la había visto en años. Me dijo con voz temblorosa que debía tener cuidado con la sombra que acechaba a los recién casados. No le presté mucha atención. Estaba en medio de una celebración. Después de la boda, las cosas se tornaron extrañas. Volví a la casa familiar, un lugar que solía sentirme seguro. Esa noche escuché susurros. Eran suaves y lejanos, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. Mi corazón latía rápido, dudaba de mis sentidos. Tal vez era solo el viento, pensé. A partir de ese momento, nada sería igual. Los días pasaron y la incomodidad en el pueblo creció. Empecé a notar que algunos objetos en la casa se movían. Un espejo que había estado en su lugar por años apareció en un rincón diferente. Intenté preguntarle a alguien sobre lo que había visto, pero solo obtuve evasivas. Ya no podía ignorar los murmullos ni las miradas furtivas que parecían contar una historia que no entendía. Me sentía atrapada entre mis recuerdos y la incomodidad que me rodeaba. Quería respuestas, pero las palabras de la anciana resonaban en mi mente. Miré a mi hija y a su esposo, preocupada por su felicidad. Pensé que volver a este lugar me traería alegría, pero el vacío que sentía se volvió abrumador. Una noche, mientras caminaba por la casa, escuché el susurro más claro. «Ayuda», pensé. Pensé que provenía de la habitación de mi hija, pero al abrir la puerta no había nadie. Algo me hizo girar. Sentí que alguien me observaba. Mi corazón se detuvo. En aquel silencio, pregunté, «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta, pero sentí que algo se movía detrás de mí. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando giré, vi una figura borrosa. Mi mente gritaba, «¿Qué está pasando aquí?» La sombra se acercó y por un instante sentí el frío recorrerme. Retrocedí, sin saber si debía gritar o correr. Mi hija y su esposo estaban felices, pero yo no podía dejarlos en paz. Necesitaba protegerlos de algo que no podía ver. Entonces la sombra habló con voz suave. «Ella es mía», dijo. Mis piernas temblaban y no sabía qué hacer. Me sentía atrapada entre mi deseo de ayudar a mi hija y el miedo que dominaba el ambiente. En ese momento comprendí que algo oscuro había despertado en el pueblo desde el día de la boda. Sombra estaba aquí, y sabía que no terminaría bien. Capítulo 2. El eco de la sombra. Esa noche no pude dormir. La figura de la sombra seguía presente en mi mente. Temía volver a la habitación de mi hija, pero sabía que tenía que protegerla. Mi instinto maternal luchaba con el terror que me invadía. Decidí que al día siguiente buscaría respuestas. Desperté con el resplandor del sol filtrándose por la ventana. Me sentía un poco más calma, pero aún pesaba la noche en mis pensamientos. En la cocina encontré a mi hija preparando el desayuno. Se reía mientras su esposo contaba una anécdota de su trabajo. Intenté sonreír, pero mi mente divagaba entre las advertencias de la anciana y la extraña sombra. Después de comer, saqué valor y fui a visitar a la anciana. No sabía si en realidad me ayudaría, pero si alguien tenía respuestas, era ella. Caminé por las calles que conocía de memoria, sintiendo miradas a mis espaldas. Los mismos rostros amigables parecían ocultar algo que no quería ver. Al llegar a su casa, la puerta estaba abierta, como si me estuviera esperando.
El aire en su hogar era denso, olía a hierbas secas y a algo más, un extraño aroma a humedad. La anciana estaba sentada en una silla de mimbre, rodeada de frascos y objetos antiguos que parecían contar historias. Al verme, sonrió, pero su mirada era profunda, como si pudiera ver mis pensamientos. Vine a preguntar sobre la sombra, dije, sintiendo que la voz me temblaba. La sombra ha estado esperando, respondió con una voz suave pero firme. No está aquí por casualidad. El día de la boda, algo se ha despertado. Mi cuerpo se heló. ¿Qué tipo de cosa? Una sombra oscura, una fuerza que se alimenta de la felicidad y la luz. Tu hija atrapó su atención. ¿Pero cómo puedo protegerla?, pregunté, la angustia invadiendo mis palabras. La anciana se inclinó hacia adelante. Debes encontrar la fuente de la sombra. Hay un lugar en el bosque donde el sol no brilla. Allí habita su poder. No podía creer lo que me decía, pero no tenía tiempo que perder. Regresé a casa con una sensación de urgencia. Tenía que actuar antes de que la sombra hiciera su movimiento. Al día siguiente decidí aventurarme en el bosque. Recogí algunos suministros, agua, una linterna y un pequeño puñado de sal, por si acaso. Cuando llegué a la entrada del bosque, una sensación extraña me envolvió. Vines y ramas parecían esconder secretos y peligros. Cada paso resonaba en el silencio. Mientras me adentraba, podía sentir que el aire cambiaba. La luminosidad disminuía. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque se desvanecían, dejando un eco extraño. De repente, escuché un susurro. Era el mismo que había oído en casa. ¡Ayuda! Me detuve en seco, el corazón golpeando en mi pecho. No estaba sola. Mi cuerpo se congeló al girar para ver que un grupo de árboles formaba un círculo. En el centro, un claro oscuro. Parecía absorber la luz a mi alrededor. Sabía que algo estaba allí. La sombra había estado vigilando. «No puedo dejar que te lleve», grité al aire. Algo se movió detrás de mí. Un frío recorrió mi espalda, y me di cuenta de que la sombra no era solo un eco, estaba más cerca de lo que pensé. El aire se fue de mis pulmones. Me giré de nuevo, pero esta vez estaba preparada, o eso creía. Entonces, desde el claro, una figura emergió, proyectando un silencio aterrador. Su voz resonó en mis oídos. «Ven a mí, necesito tu luz». Ese momento me dejó sin aliento. La realidad de la sombra se había transformado en algo tangible. No podía dejar que se acercara a mi hija, pero ahora sabía que había algo más en juego. Necesitaba descubrir la verdad detrás de la sombra y lo que realmente significaba para mi familia. Sin embargo, a medida que la figura continuaba acercándose, sentí que el tiempo se me estaba agotando. ¿Hasta dónde llegaría por proteger a los que amaba? Capítulo 3. La llamada del abismo. La figura en el claro parecía flotar, sus contornos se desdibujaban y sus ojos eran vacíos. Sentí que las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La sombra no solo pedía, sino que exigía mi luz, como un depredador buscando su presa. La desesperación me empujó a retroceder, pero el suelo se sentía inestable, como si la tierra misma deseara atraparme. Recordé las palabras de la anciana: «Busca la fuente». Sabía que debía enfrentarme a lo desconocido, a la sombra que llenaba ese lugar de oscuridad. Sin embargo, algo en mí, un instinto primitivo, me decía que correr todo lo que pudiera era la mejor opción. Pero, ¿a dónde iría? La figura se acercó más y el frío se intensificó a su alrededor. Pude sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. «Tu luz es necesaria», repetía.
y mi mente comenzaba a divagar. ¡Qué luz! La única luz que quería proteger estaba en casa. Mi hija. No podía hacer esto. ¡No!, grité, apretando el puñado de sal en mi mano. Las palabras parecían provocar un cambio en la atmósfera. La figura se detuvo y un chillido resonó en el aire, una mezcla de rabia y frustración. El aire comenzó a vibrar a mi alrededor y el claro se hizo aún más oscuro. No tenía tiempo que perder. Comencé a buscar una salida, pero los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Los troncos formaban un laberinto, complicando mi escape. Sin embargo, un destello brilló en mis ojos. No estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente. Levanté la linterna, iluminando el espacio, creando una pequeña burbuja de luz en donde estaba. La figura retrocedió como si la luz le quemara. «Eso no puede detenerme», murmuró, pero ahí era donde me había subestimado. La fuerza de mi amor por mi hija superaba a cualquier sombra. Con la linterna en alto, emprendí una carrera hacia el borde del claro. La oscuridad trataba de atraparme, pero la luz era más fuerte, una guía a través del caos. Al llegar a los árboles, encontré una rendija en la bruma y me lancé hacia ella, sin mirar atrás. El susurro continuó persiguiéndome, pero ahora sonaba más distante, como un eco que se desvanecía. Corrí hasta que mis piernas comenzaron a arder. Me detuve, apoyándome contra un árbol, y el resplandor del día se filtró entre las hojas. El bosque seguía siendo denso, pero había alcanzado una especie de seguridad temporal. Tomé aire, buscando claridad en medio del pánico. Necesitaba respuestas. De alguna manera, la sombra había despertado tras la boda de mi hija. ¿Acaso había algo en la ceremonia que lo había atraído? Recorrí las memorias de ese día, y la imagen de un antiguo relicario que había estado expuesto en la mesa de regalos cruzó mi mente. Tenía que volver a casa, a mi hija. Necesitaba estar con ella y averiguar si había más que descubrir. Mientras dejaba el bosque detrás, una inquietante verdad se instaló en mi pecho. Esto era solo el comienzo. La sombra no se detendría tan fácilmente. Estaba ligada a mi familia de una manera que no podía comprender del todo. A medida que me acercaba a casa, una sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. Cuando abrí la puerta, el silencio era abrumador. «¿Hija?», llamé, mi voz resonando en la nada. Un escalofrío me recorrió al ver que la sala estaba vacía. En la mesa de la cocina, la invitación de la boda seguía allí, pero un extraño símbolo aparecía en la parte inferior. Al acercarme, comprendí que mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Algo había cambiado, y ahora todo lo que amaba estaba en peligro. Capítulo 4. La marca del mal. La sala estaba sumida en un silencio inquietante, y cada rincón parecía mirar hacia mí, esperando una respuesta. El símbolo en la invitación me llamaba, pulsando con una energía extraña. Lo toqué con los dedos temblorosos. Era un triángulo, un diseño que parecía tan antiguo como el tiempo mismo. Mientras mis pensamientos giraban, el aroma a flores marchitas y el eco de las risas de la boda parecieron convertirse en sombras en mi mente. «¿Dónde estás, hija?», murmuré, sintiendo que la desesperación empezaba a infiltrarse en cada fibra de mi ser. Retiré la invitación, intentando recordar cada detalle de aquel día, el vestido, el baile, la felicidad abrumadora. Sin embargo, ahora esa felicidad se sentía distante, como un espejismo que se desvanecía en el horizonte. Me dirigí a su habitación, repasando mentalmente las últimas palabras que había tenido con ella antes de la ceremonia. Pero al abrir la puerta, lo único que encontré fue la cama deshecha y su vestido de novia cuidadosamente colgado en el armario. «¿Por qué no está aquí?», me pregunté, el miedo creciendo como un ímpetu dentro de mí. Decidí buscar en la casa. Revisé cada habitación, cada rincón y armario, pero el resultado siempre era el mismo: soledad. Era como si mi hija hubiera desaparecido del mundo. Mis instintos me decían que debía actuar rápido. La sombra no había surgido de la nada. Había una conexión profunda entre lo que había sucedido en el claro y lo que ocurrió en la boda. Tomé el teléfono, pero la línea estaba muerta.
Una oleada de pánico me golpeó al darme cuenta de que estábamos completamente aislados. Eso no podía ser una coincidencia. Aún con la incertidumbre abrumándome, decidí regresar a la cocina. La invitación seguía allí, inmóvil, como una piedra en mi mente. «Busca la fuente», resonó la voz de la anciana en mis pensamientos. La fuente de lo que había sucedido. El relicario, pensé. Ese objeto había llamado la atención de todos en la boda. Era hermoso, pero había algo inquietante en él. Miré nuevamente la invitación, buscando pistas. Quizás la respuesta estaba en esa marca, en lo que había representado. Salí corriendo de la casa, guiada por un impulso. Tenía que encontrar a ese relicario, a cualquier costo. La brisa fría barroca se arremolinó a mi alrededor mientras me dirigía al lugar donde se celebró la boda. Los recuerdos se desvanecieron en mi mente mientras me forzaba a avanzar. Al llegar, el lugar se veía desolado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las flores marchitas y el altar cubierto de telarañas parecían testigos silenciosos de lo que había ocurrido. El eco de las risas aún parecía flotar en el aire, pero se sentía como un lamento. Me acerqué al altar, buscando el relicario perdido. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo brillar bajo un arbusto. Era el relicario. Me agaché y cuando mis dedos lo tocaron, un impulso eléctrico recorrió mi cuerpo. El símbolo en la invitación se iluminó en mi mente. De pronto, el galvanismo era abrumador. La sombra se desvaneció ante mí, revelándose en la forma de una figura conocida. Era un antiguo amigo de la familia, uno que había estado demasiado presente en la boda. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como si estuvieran atrapados en un hechizo. Pero había algo más, algo malvado. «Al fin nos encontramos», dijo, con una voz susurrante que me heló la sangre. «Tu hija es solo el comienzo de lo que debemos atar». La oscuridad a su alrededor empezó a crecer y supe que las cosas estaban a punto de empeorar. Capítulo 5. El eco de las sombras. Sentí un escalofrío que recorría mi columna mientras lo miraba. La figura frente a mí sonreía, pero no había nada benigno en esa expresión. «¿Qué has hecho con ella?», logré decir, aunque mi voz temblaba. La desesperación se retorcía en mi pecho, presionando con cada segundo que pasaba. «Ella es más valiosa de lo que piensas», respondió, acercándose un poco más. Podía sentir la oscuridad que lo rodeaba como una niebla densa. «Tu hija es una llave, y este mundo está preparado para abrirse con su ayuda». «No te la llevarás», grité, sintiendo que la rabia ardía dentro de mí. No podía permitir que se la llevaran. Pude moverme, impulsada por el efecto del relicario en mis manos. Era como si un hilo invisible tirara de mí, reforzando mi voluntad. La figura se detuvo, mirándome con curiosidad. «¿Sabes lo que has desatado al tocar eso? A veces es mejor no interferir con lo que no se comprende». Hice una pausa. Las palabras resonaban en mis oídos, invitándome a pensar que quizás era un juego que no podía ganar. Pero no podía detenerme allí. Cuando mis manos se cerraron alrededor del relicario, volví a sentir la electricidad correr por mí. Como un destello en la oscuridad, pensaba que quizás, dentro de este objeto, había una respuesta. «Si no me dices dónde está mi hija, no dudaré en usarlo», respondí, aunque la incertidumbre me comía por dentro. Su risa resonó, agria y llena de desprecio. «Eres más fuerte de lo que parecías, pero eso no cambiará lo inevitable. Te recomiendo que te alejes, pues lo que viene es aún más aterrador de lo que imaginas». De repente, un viento frío azotó el lugar, haciendo que las hojas temblaran como si estuvieran asustadas. Un susurro envolvía el aire, y un miedo profundo se apoderó de mí. Sabía que debía actuar, o perdería no solo a mi hija, sino también a mí misma. Con una respiración profunda, levanté el relicario. «¡Dame a mi hija!», grité. En ese momento, el objeto comenzó a brillar intensamente, iluminando el oscuro entorno. Una imagen apareció ante mis ojos. Mi hija, su vestido de novia arrugado, su mirada confundida. Estaba en una habitación oscura, rodeada de sombras. «¡No!». El antiguo amigo de la familia extendió una mano. «No puedes hacer eso. Lo que ves es solo un reflejo de la verdad. Ella ha tomado una decisión, y tú no puedes cambiar eso». «Miente»,
Le grité, sintiendo que a cada palabra suya le seguía un eco en el lugar, pero en mi interior una sombra de duda se filtraba. ¿Qué decisión había tomado mi hija? Este momento era una prueba, y cada segundo que pasaba creaba una creciente distancia entre nosotras. El brillo del relicario aumentó, y una explosión de luces cegadoras nos envolvió. El espacio se distorsionó, y todo se tornó en caos. Me aferré al relicario con todas mis fuerzas. Necesitaba encontrar el camino de regreso, encontrar a mi hija. Pero la oscuridad se arremolinaba, dejándome sin aliento. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó, desgarrando el aire y sacudiendo mi voluntad. ¡Mamá! La voz de mi hija atravesó la cortina de sombras. Esa sola palabra me encendió algo dentro, un poder que no sabía que tenía. «¡Voy a salvarte!», grité en respuesta a su llamado, que ahora se sentía como un hilo entre nosotras. Pero, ¿podría enfrentar la sombra y rescatarla antes de que el oscuro futuro prometido nos atrapara a ambas? La figura siniestra sonrió, y con un movimiento de la mano decidió desvanecerse en el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía que esto era solo el principio. La oscuridad iba a encajar un golpe aún más fuerte que el anterior, y yo no tenía idea de lo que se estaba preparando. Capítulo 6. La trampa de la noche. Cuando la luz del relicario se desvaneció, me encontré en un lugar que no reconocía. La habitación tenía un olor a humedad, y las paredes parecían moverse como si estuvieran vivas. Mi corazón estaba a punto de estallar, pero la voz de mi hija aún retumbaba en mi mente. «Mamá, estoy aquí», respondí, aunque no sabía si ella podía escucharme. Miré a mi alrededor, buscando alguna pista. Las sombras danzaban en las esquinas, burlándose de mí. Sabía que debía encontrarla, pero cada paso que daba parecía ecoar en un abismo sin fin. De repente noté algo en el suelo, un pequeño broche dorado que reconocí inmediatamente. Era el que ella había llevado en su boda. Al recogerlo, sentí una conexión poderosa. Aquel objeto era un hilo tangible entre nosotras. Mi mano tembló mientras lo sostenía, y una nueva determinación surgió en mí. «Tienes que estar cerca», murmuré. Mientras avanzaba, escuché murmullos a mi alrededor. Eran susurros distorsionados, llenos de dolor y arrepentimiento. Mi hija no tomó esa decisión, pensé. No podría haberlo hecho sin saber lo que iba a suceder. «¿Qué le has hecho?», grité al vacío, desafiando a las sombras que empezaban a apoderarse de mi confianza. Las sombras parecían responder, retorciéndose y formando figuras grotescas. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, como si estuviera atrapada en un laberinto. Tenía que seguir adelante, aunque el miedo me gritaba que retrocediera. Sabía que si me detenía, podría perderla para siempre. Al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. Con el corazón en la mano, empujé la puerta y entré. La habitación era familiar, un lugar que había visto en sueños, su habitación de infancia. La cuna vacía en una esquina, sus juguetes esparcidos por el suelo. El eco de su risa parecía resonar a través de las paredes, y me estremecí. «Es una trampa», pensé, desconfiando del ambiente. No podía ser tan simple. La figura oscura probablemente se burlaba de mí desde algún rincón. Aún así, había algo en el aire, una energía que me hacía sentir que ella estaba cerca. mi amor, aquí estoy», susurré, esperando que ella pudiera oírme. Sin embargo, solo me respondió el silencio. Cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se me escapaba. Tenía que actuar. De repente, un grito desgarrador, el mismo que había escuchado antes, resonó nuevamente. Era un llamado de auxilio, lleno de angustia. Mi instinto me llevó hacia una puerta cerrada al fondo de la habitación. Reuní todas mis fuerzas y la empujé con ferocidad. La puerta se abrió de golpe. Al entrar, la luz se atenuó abruptamente, y una forma imponente estaba en el centro, su figura brumosa y desenfocada. «La llave está aquí», dijo con una voz profunda que vibraba en mis huesos. «Pero no se abrirá sin que tomes la decisión correcta». «¿Qué decisión?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se enroscaba a mi alrededor. «¿Qué decisiones fueron tomadas?».
Tu hija eligió su destino, solo tú puedes cambiarlo, continuó la figura, alzando una mano, y en un instante vislumbré una escena que retorcía mi corazón. Mi hija, rodeada de sombras, sus ojos perdidos y su rostro lleno de terror. El tiempo parecía detenerse, y su grito de angustia me atravesó como una flecha. «No puedo dejar que esto continúe», grité. El relicario ardía entre mis manos. En ese instante comprendí que enfrentaba una elección: luchar contra la oscuridad o entregarme al pánico. «Haré lo que sea necesario para rescatarla», afirmé, deseando que esas palabras me bastaran para romper las cadenas de la tristeza. Pero entonces la figura se rió, y su risa resonó en el aire cargado de una verdad inquietante. «Entonces, prepárate, las sombras no te dejarán escapar tan fácilmente». Y en ese momento comprendí que la verdadera batalla estaba por comenzar. Capítulo 7. La decisión de la Madres. La figura oscura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que me dejara con una sensación de urgencia. «¡Espera!», grité, intentando aferrarme a ella. Pero las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, apretando el espacio a mi alrededor. El aire se volvió denso y casi opresivo. «¡Mi hija! ¡Necesito encontrarla!», seguí gritando, sin importarme si mis palabras eran solo ecos en un lugar que se negaba a ser menos aterrador. Me volví hacia la puerta por la que había entrado, pero ahora parecía un espejismo. El pasillo se extendía a lo lejos y una neblina oscura se acumuló, dificultando cualquier visión. Tomé una respiración profunda y palpé el relicario, buscando consuelo en su calor. «Hay que hacer esto», me dije, «hay que enfrentarse a las sombras». Al dar el primer paso hacia adelante, sentí que las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Sus susurros aumentaban en un crescendo ensordecedor. «Vas a fracasar», decían, «tu hija está irremediablemente perdida». Pero algo dentro de mí se encendió, un destello de desesperación y amor. «No puedo permitir que eso suceda», respondí a los murmullos. «No puedo rendirme ahora». De pronto, un destello de luz apareció al final del pasillo. Era tenue, como la chispa de una vela en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia ella. La luz parecía atraerme, y con cada paso que daba, las sombras parecían retroceder un poco, como agua que se aparta de la orilla. Cuando logré llegar, descubrí que la luz provenía de una pequeña puerta entreabierta. La empujé con fuerza, y el brillo se intensificó. Era una habitación más pequeña, llena de espejos rotos. En cada fragmento vi reflejos distorsionados de mí misma y de mi hija, atrapada en diferentes momentos de su vida. Su primer paso, su primer día de escuela, su boda. «No, no puedo perderte en recuerdos», grité, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Aquello era un laberinto de lo que había sido. Tenía que salir de allí y encontrarla. A medida que exploraba la habitación, encontré una figura en un espejo fragmentado. Era mi hija, pálida y asustada. La vi mirando a través del cristal, sus ojos suplicando ayuda. «Mamá, sálvame», me llamó, con un eco que atravesó la distancia entre nosotras. Lloré silenciosamente al ver su sufrimiento. «Lo haré, cariño, no te preocupes, voy a rescatarte», respondí, notando que al mismo tiempo una sombra comenzaba a retorcerse detrás del espejo. Me di cuenta de que el ser oscuro había ido tras ella. Entonces, con la determinación renovada, busqué algo, alguna forma de atravesar esa barrera. Encontré un trozo de espejo roto en el suelo, y, mientras lo levantaba, noté que brillaba como el relicario. Un vínculo, debía unir las fuerzas. «Si la luz es la llave, entonces esta es la puerta», murmuré. «Debo hacerlo». Antes de que pudiera pensarlo dos veces, alineé los fragmentos del espejo con el relicario y lo mantuve firmemente en la mano. «Tu luz es más fuerte que la oscuridad», pensé, mientras sentía una conexión creciente. Una onda de energía recorrió la habitación y la figura oscura comenzó a gritar, fusionándose con las sombras que la rodeaban. «No puedes detenerme», lanzó su amenaza. «Pero puedo intentar», afirmé con fervor.
La luz creció y de repente un torrente de claridad llenó la habitación. Y en ese instante supe que la batalla por mi hija estaba a punto de comenzar de verdad. La luz traspasó la oscuridad y sentí que estaba a punto de reclamar lo que era mío. El eco de las voces se desvaneció y de pronto me encontré frente a la puerta de aquel oscuro destino. Un nuevo desafío me esperaba al otro lado y mi corazón latía con fuerza por lo que vendría. Capítulo 8. La llama de la esperanza. Empujé la puerta con decisión y al atravesarla, un viento frío me golpeó. La luz que había visto antes se desvaneció, dejándome en una penumbra tensa y temible. Era como si estuviera en el umbral de un abismo. El silencio era abrumador, solo roto por un leve eco que parecía burlarse de mí. «¿Dónde estás, cariño?», murmuré, con el corazón en la garganta. La desesperación comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Sentía que las sombras se cernían a mi alrededor, observándome, expectantes. Un susurro helado me hizo girar. «Esta es tu última oportunidad. ¿Qué harás? ¿Te rendirás?». La voz era familiar, casi como un eco de mis propios pensamientos oscuros. Tragué con dificultad. «No voy a rendirme, no puedo perderte», respondí en voz alta, obligándome a mirarme en un espejo que colgaba en la pared. Mi reflejo se veía cansado y desgastado, pero mis ojos, esos ojos que amaban incondicionalmente, eran un faro de resistencia. Mientras trataba de centrarme, una luz parpadeante iluminó una esquina de la habitación. Avancé con precaución, mis pasos resonando en el suelo, hasta que me encontré con una figura. Era un hombre, su rostro borroso, como si perteneciera a otra época. «¿Quién eres?», le pregunté, sintiendo cómo el pánico se transformaba en confusión. «Soy un guardián de lo que está perdido», dijo, con una voz suave pero profunda. «Tu amor puede romper las cadenas, pero debes tomar una decisión». «¿Qué decisión?». El miedo comenzaba a asustarme. «Debes elegir entre el pasado y el futuro, elegir el camino que deseas seguir», respondió, señalando hacia dos puertas en las paredes opuestas. Una, desgastada y cubierta de telarañas, parecía un recordatorio de lo perdido. La otra estaba iluminada, emanando una calidez que me atraía. «¿Qué pasa si elijo lo incorrecto?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. «Ambas puertas conducen a un destino, pero solo una te acercará a tu hija», dijo el guardián, su voz resonando en mi mente. Tomé una respiración profunda. Sabía que tenía que elegir. La habitación estaba cargada de una energía palpable y me era evidente que había llegado a un punto crítico. Regresar a los recuerdos agonizantes o avanzar hacia lo desconocido. Sin pensarlo más, tomé la decisión. Me dirigí hacia la puerta iluminada, sintiendo que mi corazón guiaba mis pasos. «Voy a encontrarla», susurré, más para mí misma que para el guardián. Cuando atravesé la puerta, una oleada de luz me envolvió, llevándome con fuerza. El aire vibraba a mi alrededor, y la sensación de frío se desvaneció. En un instante, el entorno cambió. Me encontraba en un claro, rodeada de árboles que susurraban suavemente. A lo lejos vi la silueta de un lugar familiar. Era la plaza del pueblo, el lugar donde había pasado tantas tardes con mi hija. Pero algo estaba mal. Las sombras danzaban entre los arbustos y las risas se apagaban en susurros. «¡Mamá!», una voz llamó entre la bruma, resonando entre las sombras. Mi corazón se aceleró al reconocerla. «¡Aquí estoy!», grité de vuelta, comenzando a correr en busca del sonido. Cuanto más corría, más me daba cuenta de que la plaza se había transformado. Cada puesto, cada rincón estaba distorsionado por el miedo que había acechado a la comunidad. Una sombra se alzó, estableciendo barreras. Una decisión más debía tomarse, y todo dependería de mí. La celebración se había desvanecido, y no sabía si podría encontrar a mi hija en este laberinto de ilusiones, pero sabía que no podía rendirme. Cada paso que daba hacia ella era un paso hacia la esperanza. Una nueva lucha comenzaba, y había dejado claro que mi amor por ella sería mi luz en la oscuridad. Capítulo 9. Un eco de recuerdos.
La plaza se extendía ante mí como un paisaje en ruinas. Todo lo que una vez había sido vibrante y lleno de vida, ahora era un laberinto de sombras. Me detuve un momento, buscando en el viento algún rastro familiar, algún indicio de mi hija. «Elena», grité, mi voz resonando entre los arbustos como un mantra desesperado. Las sombras parecían moverse, arrastrándose hacia mí y alejándose a la vez. ¿Era mi mente la que jugaba con mis sentidos? «No te alejes de mí», susurré, sintiendo cómo el miedo empezaba a arrastrarme hacia la desesperación. No podía dejar que eso sucediera. Al dar otro paso, noté que había algo más en la plaza. Un pequeño puesto de flores, cubierto de polvo, pero cuyas flores parecían frescas y fragantes. «Esto no tiene sentido», pensé. Pero antes de que pudiera cuestionarlo más, sentí un impulso incontrolable de acercarme. Al proseguir, un escalofrío recorrió mi espalda. La flor más brillante en el puesto me atrajo. Era de un color rosa intenso, como si capturara toda la luz que había desaparecido a su alrededor. Al alzar la mano para tocarla, escuché el eco de risas y música. Mi corazón latió con fuerza. Eran recuerdos, esos momentos felices que había compartido con mi hija. «Esto no puede ser solo una ilusión», murmuré mientras mis dedos acariciaban los pétalos suaves. La emoción me inyectó una dosis de coraje. «¡Mamá, ayúdame!». La voz era más fuerte ahora, clara y directa. Me giré en dirección al sonido, mis sentidos agudizados. En el centro de la plaza, una figura emergió entre las sombras. Su silueta se iba definiendo lentamente. Era ella. «¡Elena!», grité, pero a medida que me acercaba, la visión se distorsionaba. Podía verla, pero algo en su expresión era diferente. Había miedo en sus ojos, una falta de confianza que no era la que recordaba. «Mamá, por aquí», dijo, extendiendo su mano hacia mí. Pero las sombras se erguían entre nosotros, formadas por las dudas y los secretos del pasado. A cada paso se alzaban barreras, como si un enemigo invisible conspirara para impedir que la alcanzara. Sentí que el tiempo se detenía. «Elena, ven conmigo», le supliqué, mi voz desgarrada por la angustia. «No dejes que esto te atrape. Estamos juntas, siempre lo estaremos». Pero las sombras se convirtieron en gritos ahogados y aullidos lejanos. «Mamá, hay cosas aquí que no comprendes», replicó, su rostro difuminándose. «No podemos volver a lo que fue». «¿Qué quieres decir?», pregunté, totalmente desconcertada. «Todo lo que necesitamos es encontrarnos de nuevo». El desasosiego me invadió, sintiendo cómo las sombras empezaban a cerrarse a mí. «Debes liberarme», replicó, y en ese momento comprendí que no solo buscaba a mi hija. Debía enfrentar mis propios miedos y dar la batalla final. El amor que había cultivado en mi corazón sería la clave, y tenía que ser valiente. «No dejaré que esto nos separe», prometí. «Te encontraré, Elena, no importa lo que haya que enfrentar». Pero tan pronto como expresé mis intenciones, una sombra firme se abalanzó sobre mí, oscureciendo la luz de la plaza. Entonces todo se hizo negro. La oscuridad me envolvió, y la voz de mi hija se desvaneció en el eco. El destino ahora estaba en mis manos, y yo estaba lista para enfrentarlo. Capítulo final. El último susurro. Finalmente, la oscuridad cedió, pero no sin antes dejarme una sensación de desasosiego. No sabía si estaba más cerca de mi hija o atrapada en un laberinto de sombras que amenazaba con devorarme. «¡Elena!», grité, mi voz resonando en la penumbra. La figura de mi hija se manifestó nuevamente, pero su rostro permanecía distante, como si una barrera invisible la protegiera de mí. «No puedo salir, mamá», dijo, su voz envolviéndome como una melodía triste que se deslizaba entre los ecos de la confusión. «Aquí hay cosas que aún no entiendes». Las sombras comenzaron a tomar forma, mostrando fragmentos de memorias intrusas, recuerdos enterrados que habían venido a atormentarnos. En un instante vi las risas de nuestra familia, las mañanas soleadas en el jardín, pero también el dolor de lo que habíamos perdido. Era un ciclo interminable de amor y desesperación. «Lo sé, cariño»,
respondí, sintiendo el peso de las emociones sobre mí. Pero no tenemos que quedarnos atrapadas en esto. Juntas somos más fuertes que cualquier sombra. Gradualmente, las sombras comenzaron a disolverse, cuando las palabras de amor brotaron como un faro. Tú eres mi luz, y te buscaré en la oscuridad, dije, intentando empujar hacia adelante. Donde quiera que estés, siempre estaré contigo. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. Las sombras temblaron, y un viento ligero sopló entre nosotras, como si lo que había dicho estuviera despertando algo más. Por un momento, vi en los ojos de Elena un destello de esperanza, pero, al mismo tiempo, una energía oscura se agolpó a nuestro alrededor, como si la figura del viejo amigo de nuestra familia estuviera acechando. ¿Crees que el amor puede salvarte ahora? Se burló su voz, llena de risa siniestra. ¿No entiendes que la sombra ya ha tomado raíces en tu vida? Tu hija ha hecho su elección. ¡Cállate!, le grité, levantando el relicario en mis manos. Al extraño objeto, aún tibio por el contacto de mi piel, le devolví el poder que había perdido ante el miedo. La luz se intensificó y flotó sobre el oscuro suelo, iluminando todo a su alrededor. Mi elección es amar, reafirmé, sintiendo que la luz emanaba fuerza, llenando la habitación e iluminando no solo mi camino, sino el de mi hija también. La figura de Elena comenzó a brillar y su rostro se tornó más claro. «Creo en ti, mamá», dijo Elena, su voz cobrándose de vida. «Por favor, no dejes que esto nos venza». La oscuridad comenzó a retorcerse, y el antiguo amigo, cada vez más furioso, trató de contenernos. «No puedes hacer esto, eres solo una madre desesperada». «Soy más que eso», respondí con una resolución firme. «Soy su madre, y siempre lucharé por ella». Inhalé profundamente, reuniendo toda mi fuerza, mientras una onda de luz se lanzaba en dirección a él, causando una explosión de energía que sacudió las sombras. «¡No!». Su grito resonó como un eco, perdiéndose entre las vibraciones de la luz que seguía creciendo. Finalmente, la oscuridad se disipó. «Elena», susurré, viendo cómo la luz iluminaba su figura, borrando las sombras que la mantenían cautiva. Un paso más y ya podría abrazarla. «¡Mamá!». Se lanzó en mis brazos. Todo el miedo y el desasosiego se desvanecieron en un instante. Ella estaba a salvo. Pero, al mismo tiempo, un eco de duda siguió latiendo en mi pecho. «¿Estás bien? Sé que no puedo escapar a lo que he vivido, pero agradezco que estés aquí», me respondió, sus ojos profundos reflejando la valía de nuestra conexión. Éramos libres, pero la amenaza de lo desconocido seguía presente, como un oscuro ciclo que curiosamente nunca termina. «¿Podremos seguir adelante?», pregunté, sintiendo cómo el manto de incertidumbre aún se aferraba a mí. «No lo sé», contestó, mientras la plaza empezaba a desvanecerse y a tomar nuevas formas. «Pero podemos enfrentar lo que venga, juntas». Mientras nos alejábamos, me quedó una inquietud persistente. Las sombras podían haberse disipado, pero nunca durmieron por completo. A veces todavía sentía su hiriente aliento en el aire, y a cada paso una pregunta ominosa se quedaba flotando. ¿Habíamos hecho lo suficiente? Ojalá algún día pueda entender esto por completo, pensé, mirando el horizonte. Las sombras de un eco persistente continuaban, y aunque habíamos encontrado la luz en medio de la oscuridad, sabía que esta batalla no había terminado. La vida y las sombras siempre estarían entrelazadas. En algún lugar, tal vez, la sombra contemplaba, esperando una nueva oportunidad. Aún así, el amor, con su luz brillante, siempre sería nuestro refugio.